La historia, la verdadera historia, es aquella que apenas merece un renglón en los libros de texto. La que se sale de los grandes acontecimientos. La que se esconde en los entresijos de multitud de personas anónimas que se salieron de su época para consumir sus vidas en construir algo que no apuntaba al poder y la gloria. Que se basaba en dar protagonismo a los que nunca lo habían tenido y que buscaba reconciliar la rebeldía con el perdón y la lucha con el amor en unos momentos en los que prevalecía el odio y la venganza. La guerra, nuestra guerra civil, uno de esos acontecimientos que periódicamente construye la locura humana, consolidó la ruptura entre la Iglesia y aquellos que habían sido elegidos para recibir la buena noticia. Todo viaje tiene sus limitaciones y el conocimiento es la primera. No pretendo ser un experto en los movimientos obreros ligados a la Iglesia, solo un buscador de relatos de la memoria oral y de sus héroes anónimos, a algunos de los cuales tuve ocasión de conocer 4 décadas antes en mis primeros años como periodista, con su generosa entrega personal, viviendo con y para los más desfavorecidos. Siempre he pensado que aquellos curas obreros de los años 60, 70 y 80 del siglo XX hicieron mucho más en la lucha por las libertades democráticas y por la justicia social en España que lo que se les ha reconocido realmente. Nunca persiguieron homenajes, pero tampoco ha sido valorada suficientemente su valiente aportación, ni por la Iglesia institución que los consideraba subversivos y molestos, ni por los compañeros de viaje de la oposición política organizada antifranquista. Mi relato comienza en plena Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas de los países invadidos por el nazismo fueron reclutados como mano de obra esclava de la maquinaria bélica. El aislamiento que se produce en España en 1946, la ONU condena al régimen de Franco, cierra la frontera francesa y hay un momento en el que se piensa realmente que va a haber una intervención armada. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, en Europa van apareciendo los partidos demócrata cristianos y se piensa realmente que Franco va a caer. Y para esa posible caída la Iglesia se prepara. Va a una visita límina, los obispos, que se hace en Roma, a Pío XII, y Pío XII le dice al obispo español, al episcopado español, que no se han acercado nunca al mundo obrero y que hay un déficit realmente de compromiso de la Iglesia con la situación del mundo obrero. El mundo obrero, que en estos momentos la mitad está encarcelado, una parte importante fusilada y otra parte importante en el exilio. Y los que quedaban fuera de esas 3 partes, pues estaban callados. Después de la Segunda Guerra Mundial, o en la Segunda Guerra Mundial, el año 44, fundamentalmente en Francia, empieza a surgir ese movimiento de los curas obreros, que luego fue prohibido por Juan XXIII y que luego fue rehabilitado otra vez por Pablo VI en todos los entresijos del concilio. Que están realmente poniendo el punto de mira en el hombre. Están poniendo el punto de mira en el obrero, están poniendo el punto de mira en las esperanzas de una sociedad que está cambiando. En todo ese tiempo, casi al mismo tiempo, aquí en España, ya en el año 46, nace la OA. Terminada la Guerra Civil, la Iglesia, que había colaborado en cierta manera con el bando nacional, pues es recompensada por esa colaboración, Y entonces la Iglesia, que había perdido colegios, había perdido influencia, pues comienza a adquirirla de nuevo. Pero claro, los sacerdotes que hay en España de la posguerra no están preparados ni tienen tampoco un compromiso claro con este mundo. Y entonces hay que convertir también a los sacerdotes, empezando
por su inicio, que es en el seminario. Entonces, mucha gente entra al seminario, bueno, todos dicen que tienen vocación, o todos decimos que tenemos vocación, pero mucha gente no es que tuviera vocación ni nada, sino que era la única salida posible para poder estudiar. Pero que de ninguna manera yo percibí entonces, en ese primer momento yo no estaba pensando ni en los pobres, ni en trabajar por ellos, ni en ninguna revolución, ni ninguna... Además, yo procedía de un ambiente que era de derecha, ¿no? El ambiente que había en Granada, la izquierda estaban reprimidas y no tenían cancha. El padre espiritual, pues al principio nos recomendaba comprar la Biblia. Claro, y la comprábamos todos. Y nos decía los capítulos que no se podían leer, que eran precisamente los que se leían primero, como es lógico. Guillermo de Rovirosa y Tomás de Malagón fueron los principales importadores a España de ese humanismo ético y espiritual ligado al pensamiento desarrollado en Francia. Para ellos, la vida y la dignidad de la persona trabajadora o de todo ser humano estaba por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, ellos creían en el destino universal de los bienes y en la justa distribución de los recursos por encima del derecho a la propiedad. Pensaban que la empresa era la comunidad de personas que la forman y que los trabajadores podían ser gestores, dueños y protagonistas del destino empresarial. Salgo ahora al encuentro de la profesora Basilisa López, del expresidente de la OAC, Alfonso Alcaide, y del cura obrero Enrique Priego, para conocer más de cerca la vida de Rovirosa y Malagón. A ver, Rovirosa llega a la OAC como un converso que ha descubierto a Jesús, y en ese proceso de conversión va a vivir en la República un momento en el que él se va a acercar al mundo del trabajo en unos laboratorios. Rifa Anglada, que era donde él trabajaba en unos laboratorios, era un técnico que conocía bastante bien todo el proceso de la electricidad en ese momento. Y cuando termina la guerra, es por haber sido elegido por sus compañeros, el presidente del comité de la empresa que va a hacer que Madrid siga funcionando durante la guerra, se le va a condenar y va a tener que entrar en la cárcel. Y en la cárcel a quien va a conocer realmente va a ser a la clase obrera sufriente que está en la cárcel. Malagón, su proceso es distinto. Él es un seminarista que está en comillas. Y en 1936 se viene en junio para su casa, en Valenzuela Calatrava, al lado de Ciudad Real, y empieza la guerra. Y como seminarista lo movilizan y lo mandan al frente de Motril. Y él va a estar entre la Alpujarra y el frente de Motril prácticamente los 3 años de la guerra. Él decía que no había pegado nunca un tiro, porque es una persona con una inteligencia fuera de lo común, y entonces lo van a mandar a estudiar meteorología a Madrid. Y vuelve otra vez al frente de la Alpujarra como técnico en meteorología, con lo cual estaba un poco en la retaguardia. Pero allí van a conocer a los milicianos que también van a dar cuenta de por qué están ahí en ese frente, cuáles son sus valores. Y va a leer entonces a Carlos Marx, a Bakunin, a Engels. Le van a ir cayendo en sus manos y él va a ir descubriendo realmente que los valores del cristianismo pueden hacer juego con los valores de la clase obrera, por los que están de alguna manera esa cultura que luego la Iglesia trata un poco de barrer cuando va a evangelizar a la clase obrera. Y entonces los dos son los que, a través de los planes de formación de la OA, uno que daba un poco, si quiere, el tono seglar y combativo, y Malagón, que va a poner todo su caudal teológico al servicio de esos planes, los que van a dar el gran pilar de la formación de la OA, que han formado a tantísimos militantes, a tantísimos sindicalistas y a tantísimos militantes políticos en España. Tuve contacto con Rovirosa porque nos dio un cursillo de los que daba él con Tomás Malagón. Pero ese cursillo sí hizo un impacto muy importante en mi vida. Ahí yo en la cuenta de cómo había que cambiar la sociedad, había que cambiar las cosas
tal como estaban, y entonces se requería un cursillo, o sea, una postura personal. Claro, Rovirosa primero, ya lo inicia él, y después Malagón cuando llega, una de sus preocupaciones fundamentales era la formación de los seminaristas. Por eso tenía mucho contacto con los seminarios, con los rectores de los seminarios, con los obispos de la diócesis, y trataba él siempre de plantear la nueva visión que él iba construyendo, ¿no? Y que luego Tomás Malagón pues consolidó también en la misma línea. Entonces, en su correspondencia personal de Rovirosa, pues nos encontramos multitud de cursillos que está dando en un seminario, que está dando en otro, o lo mismo don Tomás, que se reparten los cursillos en un sitio o en otro, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de que en los últimos años, el penúltimo curso del seminario, que Tomás Malagón, fundador con Rovirosa de la Hermandad Obrera de Acción Católica, nos diera una asignatura que se llamaba Justicia Social. Su contacto con él, su doctrina, su vivencia, impactó mucho en general en todos los alumnos de mi curso. De tal manera que llega el momento en que se acaba el tiempo que le habían asignado y le pedimos que siguiera dando clases extraordinarias por parte de él y por parte nuestra. Entonces su vivencia, su cercanía, su doctrina, yo creo que de alguna manera ha contribuido, o de gran manera, no de una manera, sino de gran manera, a remodelar nuestra espiritualidad. En Malagón se da efectivamente con Rovirosa una gran tournée por España, por todos los seminarios, fundando dentro de los seminarios, con los seminaristas que querían, unos grupos que se van a llamar los seminarios grupos de Jesús Obrero. Descubrí los grupos de Jesús Obrero que tenían una inclinación por la lucha obrera, por la encarnación en el mundo obrero. Hubo un libro para mí fundamental que se llamaba Francia, país de misión, y otro libro que se llamaba Diario de una misión obrera, que los dos son franceses, los dos libros. Y esos libros me confirmaron en lo que yo pensaba. En una iglesia nacional católica como la que había en España en 1946, la posibilidad de que realmente haya otra iglesia y otro rostro de iglesia distinta, que luego va a ser la iglesia del Concilio Vaticano II, va a ser posible precisamente porque Rovirosa y los primeros militantes que empiezan a desarrollar lo que va a ser la organización de la OA en la diócesis se lo toman en serio. En la Iglesia española lo que se va produciendo poco a poco es este movimiento, creciendo este movimiento de fidelidad. No solamente en la OAR y en la Acción Católica, sino en muchísima gente, muchísimos católicos, muchísimos sacerdotes, que poco a poco se van dando cuenta de que aquel planteamiento eclesial de fidelidad al régimen que se había instaurado, al régimen franquista, eso no tenía salida. Pero no tener salida no en términos de poder, sino en términos de evangelización, que es el problema de la Iglesia. En Düsseldorf se va a hacer el primer congreso de la FIMO, es la Federación Internacional de Obreros Católicos. Y allí la OA va a ir en representación, va a ir Malagón y con él también Rovirosa, y Rovirosa va a hacer una exposición de lo que piensa la OA, que debe ser esa federación y ese movimiento internacional. Una de sus propuestas es que el movimiento debe de tener un pensamiento consensuado acerca de lo que sería la propiedad privada, en este caso de los medios de producción. Y él va a decir que la alternativa al comunismo y al socialismo global de la Iglesia, siguiendo Rovirosa, dentro de lo que era la tradición de la sociedad de la Iglesia, es el comunitarismo. El comunitarismo con base en la comunión de bienes puede llegar, como de hecho se puede realmente ver a una comunión de bienes en la empresa. Llegaríamos a De quién es la empresa, que es el último libro que se publica de Rovirosa. Se plantea realmente la propiedad de los medios de producción. En 1963
el obispo de Bilbao autorizó al jesuita David Armentia a trabajar 5 horas al día en una fábrica. Era el primer caso de cura obrero en España, un país donde la desafección de la clase obrera con la institución eclesiástica era enorme. Los obreros veían a los curas como la representación de la maquinaria ideológica del nacionalcatolicismo vinculado a la dictadura. Por otro lado, la oposición democrática también veía con recelo a los curas obreros, a quienes llegaron a calificar como agentes del Vaticano. El tiempo demostraría lo contrario. Los curas cedieron sus parroquias para concienciar a la gente y para organizar asambleas de las que resultaron importantes protestas, huelgas, manifestaciones y ocupaciones de tierras. Rechazaron el sueldo oficial de sacerdotes para mezclarse con los pobres, viviendo como ellos, de su trabajo como obreros y jornaleros en nuestros pueblos y ciudades y en la emigración. En España llegó a haber cerca de 800 curas obreros y Andalucía fue una de las comunidades donde de manera más intensa y extensa desarrollaron su comprometida y arriesgada labor. Precisamente la intuición de los curas obreros fue la intuición sencillamente genial de caer en la cuenta que no bastaba ayudar a los necesitados, sino compartir la vida con los necesitados. Yo decidí que yo quería ser cura, que no se me ocurría hacer otra cosa, pero quería ser cura trabajando, no cobrando de cura, sino viviendo de mi sueldo. Yo en el colegio que vivía veía que las monjas eran las personas que estaban más cerca de los pobres y de la gente. Entonces pues yo pensé, yo quiero ser eso, pero no quería ser lo que es ser monja de rezar y cosas de esas, no quería. Yo quería estar más cerca de lo humilde, de la gente que no tiene nada. Pero como la hija de la caridad, las que yo veía más cerca, pues allí que dije que quería ser monja. Y nos planteamos vivir como vive la gente. Eso es ser cura obrero. Si la gente vive de una determinada manera, así tendremos que vivir nosotros. Solamente así nuestra presencia y nuestra palabra podría ser creíble y aceptada. Yo llegué a Zafarraya en el año 1973, a los 8 años después del concilio, que nos decían los sacerdotes que teníamos obligación en la homilía de hablar también de los problemas sociales e incluso políticos, iluminarlos con la luz del Evangelio. E incluso Rovirosa montó una iniciativa que era establecer correspondencia entre militantes obreros y seminaristas, que se cartearan. De tal manera que los mismos militantes obreros, los mismos obreros, eran los que de alguna manera también influían en los sacerdotes, en los seminaristas. Luego ya lo de la lucha obrera, eso fue, bueno, una vez que estuve en la Virgencica y en el polígono, me fui introduciendo de la manera más normal, porque eso es lo que pedía el ambiente y la gente con lo que yo vivía. Pero cuando yo llegué a la Virgencica y antes a Turón, yo no tenía idea de ser un luchador ni nada de eso. Y yo también, pues, renuncié a cualquier paga, cualquier ingreso religioso y me fui a trabajar para ganarme un sueldo y así estuve trabajando en muchas empresas. En algunas empresas, cuando se enteraban que era cura, me despedían. En Turón, por ejemplo, la gente me iba visitando y me contaba cosas que a mí no me interesaban. Y entonces yo empecé a preguntarles por el trabajo de las minas y me enteré de que los tenían sin asegurar y no se cumplía el convenio. Y entonces yo les traje el convenio, les explicaba lo que quería decir el convenio y sin yo promoverlo, la gente se puso en huelga. Total, y cuando comíamos en un bar allí, yo lo iba mentalizando a que había que tener una postura crítica contra la explotación que nos tenían con los malos sueldos que tenía, total. Que animé a la gente y la gente lo hizo y conquistamos bastantes cosas. Pero claro, al final de mi contrato, el que me tenía contratado, tan pronto como terminé mi contrato, me echó a la calle. En junio de 1976, las lechugas las pagaban la pieza en Llano Zafarraya a 1 peseta. Y las vendían a 16 en Málaga, a 60 kilómetros. El pueblo no podía ni siquiera pagar el trabajo, ni siquiera se costeaba el jornal. Entonces yo colaboré con los trabajadores y los más líderes
También desde los funerales, la misa del domingo, yo animaba a la gente que somos cristianos, somos hermanos, y tenemos que unirnos para defender lo que es justo para todos. Entonces organizó una ida a Málaga, repartimos lechugas gratuitamente en la Alameda a todo el mundo. Tuvo una gran cobertura en los medios de comunicación, gracias a los periodistas, amigos míos conocidos, y eso llevó consigo que las lechugas se vendieron a 3,20, 3 pesetas 20 céntimos. Con lo cual todo el pueblo pues sacó el jornal y sacó la vida, que ellos quieren solamente poder vivir. En aquellos momentos yo creo que muchos de los sacerdotes que eligen en el Estado español, en Andalucía en concreto, y también en algunos sectores en Francia y en otros lugares, esta vía no lo tienen demasiado teorizado, ¿verdad? La teorización viene luego, sobre todo por los teólogos de la liberación latinoamericana, etcétera, etcétera. Primero, una teología que toma conciencia de las preguntas que se hace la gente. Y concretamente, las preguntas que se hace la gente más necesitada, no solo ni principalmente los intelectuales, que por supuesto eso también, pero sobre todo la gente más marginal. Voy al encuentro de varios de estos curas. Antonio Quitián, Ángel Aguado y los hermanos gemelos Ganivet fueron parte fundamental de un grupo que marcó época en Granada. Los duros años de la posguerra en Granada, años de hambre recordados por quienes los vivieron, ni comida ni trabajo, las décadas de los 40 y los 50, años de pobreza y aislamiento internacional de España. El régimen franquista pretendía que el país fuera autosuficiente impulsando la autarquía. La corrupción y el extraperlo del mercado negro generaron una extraña ética que aún perdura. Años de represión social y de sueldos miserables e insuficientes para alimentar a una familia. Los niños y las niñas de los barrios de la periferia se ponían a trabajar antes de la edad legalmente permitida. Había muchos casos de familias en situación crítica y señaladas con el dedo porque algún miembro había sido fusilado, se encontraba exiliado, encarcelado o penando con trabajos forzados. Las aceras del barrio donde vivo están llenas de niños malcriados, de rateros que arrastran una herencia milenaria de hambre y malos tratos. Las aceras del mundo donde vivo cada día bendicen el cansancio de la gente que suda y con su esfuerzo da sentido a la vida y al trabajo. A mí ni se me había ocurrido eso de irme a la Virgencica. Lo de la Virgencica fue una cosa accidental, pero yo con la idea clarísima de que yo me iba después a Venezuela, que era donde mi hermano también se iba a ir. O sea que esa era mi idea y me hacía mucha ilusión irme allí. Pero claro, muchas veces hablando con gente que ha estado en la Virgencica, comentamos que la Virgencica imprimía carácter. Y es verdad que imprimía carácter. Porque allí era tal la miseria que sin yo ser de una familia rica, pero tampoco me había faltado nunca nada en la vida. O sea que ni había pasado hambre, ni había tenido falta de vestir, pero cuando ver en la Virgencica cómo la gente pasaba, auténtica hambre, ¿eh? Los niños se morían, pero bueno, auténticas epidemias de chiquillos muriéndose. Y entonces yo pues pensé, bueno, ¿y qué voy a hacer en Venezuela que no pueda hacer aquí en Granada? Pero yo quería no vivir de ser cura. Entonces, en cuanto pude, pues me vine a Granada. Se lo dije a don Emilio Benavent,
Don Emilio me hizo caso y le dije, mire usted, yo quiero irme a Granada, a la Virgencica, con Antonio Quitián y los Ganivés, y ponerme a trabajar. Y me hizo caso y me trajo. Me extrañó a mí cómo me mandaban a mí a la Virgencica, cuando en realidad era lo que a mí me venía como anillo al dedo. Me venía perfectamente. Me encuentro aquí con que ahí ya no hay unos pocos ricos, es decir, como todas entonces que había terratenientes. No, aquí eran todos pobres. La predicación que hacíamos aquí, tanto yo como los Ganivés, como Antonio Quitián, pues era una predicación muy comprometida y muy en contra de la situación y del régimen. Eso es lo que pasaba. Esta iglesia, la primera misa que se dijo en esta iglesia la dije yo, me acuerdo. Aquí no se podía estar de calor, esto ya es distinto. Ahí en 10 minutos, si no acababa la misa, te derretías, porque era de bloques de cemento y un techo duralista. Cuando se fundó la asociación de vecinos, éramos un grupo de hombres y de mujeres. Como aquí en la asociación, lo mismo me venían los comunistas, que el MC, los de la UAL, los otros, todo el mundo, pues que fuera alguien que no estuviera politizado, que no fuera de ningún partido. Entonces pensaron, pues tú de presidenta, bueno, pues bueno, yo soy de presidenta. Aquí hemos luchado mucho por las viviendas, porque a lo primero les ponían unas viviendas carísimas y yo me enteré porque entonces era la obra sindical del hogar, no era como ahora la vivienda. Entonces, con un grupo de mujeres, pues hicimos las cuentas y tenían que pagar menos dinero, que en aquellos tiempos pues suponía tanto. Una mañana las cité aquí en un descampado de estos, temprano, dejamos a los niños en las guarderías y los otros en los colegios que habíamos llevado y nos fuimos temprano a la obra sindical, para que no nos viera la policía y todo, pues una subía para arriba por un lado, otra por otro, y cuando acordaron los teníamos a todos, las mujeres, los teníamos rodeados en el despacho. Pero eso era lo de menos allí. La cosa de sacramentos y de eso es que era poquísimo, la gente no. Allí trabajábamos eso en una asociación de vecinos fundamentalmente y eso era lo importante. Lo que no necesitaban eran misas, rosarios ni procesiones. Necesitaban otras cosas y nosotros nos adaptamos a eso. O sea que supimos adaptarnos. O sea, yo no fui a la Virgencica ya con una conciencia de que tenía que hacer tal cosa. Esa conciencia la adquirí allí. Bueno, pero ya en aquel tiempo ya surgen muchos brotes, no solamente dentro de los cristianos, sino incluso otros tipos de política, que ahora no me acuerdo los nombres, pero sí una serie de nombres que había gente que ya no estaban conformes con el régimen y estaban trabajando allí para ver cómo esto se iba arreglando. Y nos movíamos no como curas, sino como miembros de la UAC. Entonces, la ideología de la UAC es muy anarquista y es de consultar al pueblo, de que lo que el pueblo diga, para consultar en todo. Que tampoco los comunistas decían yo soy comunista, ¿no? Pero que lo sabíamos todos y teníamos una gran relación con ellos. Que ciertamente nosotros no nos conformábamos con cualquier cosa, nosotros íbamos a una radicalidad y de hecho el convenio aquel que frustró y que causó después fue precisamente porque conseguimos que fuera mucha gente, de tal manera que estaba el salón de actos estaba totalmente abarrotado y entonces allí se decidió si íbamos a la huelga o no íbamos a la huelga. Allí hubo gente, incluso de la UAC, algunos otros, y otros que no querían tanto, porque la huelga va a ser un problema, pero la multitud de la gente votó masivamente que a la huelga. Y claro, al día siguiente fue la huelga con todos los problemas que hubo de los muertos, con toda esta gente, ¿no? El día de la huelga del año 70, yo lo recuerdo de la siguiente manera. Estábamos citados más o menos a la hora de empezar el trabajo, que era a las 8 de la mañana,
en la puerta de los antiguos sindicatos, que hoy día es un hotel. En un momento determinado, serían las 10 más o menos por ahí, salió un señor con un megáfono hablando de hacer un piquete para visitar todas las obras que había cerca del sitio donde estaba la concentración. Y se fueron visitando obra por obra, pero no hubo nada de violencia. Simplemente se acercaban a los que estaban trabajando, les explicaban qué es lo que pasaba, se les pedía que dejaran de trabajar. Algunos, la mayoría, hicieron caso y otros siguieron trabajando. Que ahí la policía nos paró. Nos paró y comenzó a decir que desde ese mismo momento quedaba disuelto aquel grupo de numerosísimo, de personas. La mayoría de la gente no protestó, pero hubo un grupo dentro de los manifestantes que comenzaron a tirar piedras a la policía. Entonces, en un momento determinado, volvió a sonar un megáfono de la policía diciendo que quedaba disuelta la reunión. Y comenzaron, como la gente no se iba, comenzaron a tirar, a arremeter, comenzaron a arremeter contra la gente. Y la gente comenzó a apedrear a la policía. Y entonces recibieron la orden, me imagino, de que dispararan. Y comenzaron a disparar. Comenzaron a disparar, todo el mundo pensaba que eran balas de fogueo, pero no eran balas de fogueo. Resulta que mataron a la gente. Y como aquello ya se disolvió, yo me fui para la Virgencica andando, porque no nos atrevíamos a coger las motos, porque estaba la policía deteniendo gente, ¿no? Y al rato llegó Antonio Quitián, que venía del depósito de cadáveres, llegó llorando y diciendo: han matado a 3. Y me emociono, o sea, porque lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Y eso es lo que yo recuerdo de ese día. Cuatro jóvenes sacerdotes llegaban a finales de los 60 del seminario a los pueblos de la Sierra Sur de Sevilla, una comarca de latifundios y jornaleros que había sufrido duramente la represión franquista. Destacaba entre ellos la figura de Diamantino García, un cura obrero y sindicalista, fundador del Sindicato de Obreros del Campo. Nos tenemos que unir como un puño, porque solo la unión del pueblo logra la justicia. En esta sociedad tan al revés, en esta sociedad en la que los trabajadores todavía muchos estamos en la cartilla primera y en la que nos engañan y nos manipulan como pueden y como quieren, es totalmente injusto que sucedan estas cosas. Diamantino vio una mañana cómo la inmensa mayoría del pueblo se marchaba con sus maletas y atillos. Preguntó que dónde iba esa gente y le respondieron que a trabajar a la vendimia y que en el pueblo entonces solo quedaba el cura, el alcalde y el guardia civil. A lo que Diamantino contestó que de aquí en adelante el cura tampoco. En la Sierra Sur coincidimos por planteamiento 5 curas obreros que constituimos un pequeño grupo o pequeña comunidad en donde ante una misma realidad decidimos vivir como curas obreros y hacer planteamiento común. ¿Qué tenemos que hacer 5 curas en 5 pueblos que son de jornaleros sin tierra, de jornaleros marginados, a 150 kilómetros de la capital, olvidados de todo?
nuestro planteamiento de acercarnos a la vida del pueblo, con todas las consecuencias, nos lleva a ver la situación que viven los jornaleros, gente que han tenido que emigrar toda la familia entera, los niños han tenido que dejar la escuela antes de tiempo. Vemos que la gente está viviendo una situación con muchas limitaciones. Las personas estaban muy condicionadas por el control político, social y religioso de los alcaldes franquistas, de la Guardia Civil, de los dueños de la tierra y de los sectores sociales más influyentes en el pueblo, y que siempre eran personas y grupos conservadores y afines al franquismo. Entonces vemos por otra parte que los organismos que se tendrían que dedicar a defender los derechos y la situación injusta que vive la gente del campo lo tiene totalmente marginado. Entonces lo nuestro prioritario no era llenar la iglesia, sino llenar el pueblo de gente activista, de gente alternativa y comprometida. Para eso había que hacer un largo trabajo y un proceso complicado de concientización popular y de organización popular, de manera que la gente poco a poco fuese siendo protagonista de sus propios procesos. Eso, con el tiempo, se va formando un núcleo que termina haciendo que gente de aquí y de otros sitios con esas mismas inquietudes, echando en falta que los derechos de los trabajadores jornaleros, los agrícolas, nadie los defendía, fue lo que hizo posible que la gente se dieran cuenta de que había que organizarse. Y eso fue lo que dio lugar a que se montara el Sindicato Obrero del Campo. Es cierto que con el paso del tiempo vamos madurando y vamos construyendo un edificio ideológico propio, en donde es comparable en algunos aspectos con las inspiraciones anarcosindicalistas que tan fuertes sucedieron en Andalucía en tiempos anteriores. El hecho de que Diamantino, por ejemplo, se marchase a la emigración porque gran parte de su pueblo se iba a la emigración, él también se iba a la emigración. Por tanto, él formaba parte de esa vida. Entonces, eso fue un referente de rompimiento total. Eso está en consonancia con lo que nosotros veníamos defendiendo. Por eso esa influencia de defensa de los intereses comunes nos aceleró mucho el poder nosotros desarrollar la respuesta a crear una organización estable, tomar el sindicalismo agrario a través del PSOE. Por otra parte, por influencia del Partido de los Trabajadores, o el PT, como se le llamaba, nacieron lo que se denominaban las comisiones de jornaleros, que mantenían una posición diferente a las comisiones de obreros del campo, que era partir de algo nuevo. Había que dinamitar el sindicato vertical y unir la lucha y el combate jornalero a la reivindicación por la reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. Y ahí empezamos a buscar aliados nuestros que tuviese la misma sintonía con estos planteamientos y sobre todo les diese una pluralidad a la iniciativa de esta organización. Entonces, hicimos un llamamiento, el grupo de sacerdotes representado por Diamantino García acertó, y ahí fue cuando constituimos en Sanlúcar de la Mayor, precisamente en los salesianos de Sanlúcar de la Mayor, decidimos crear las comisiones jornaleros. Eso fue la base de lo que después sería el Sindicato Obrero del Campo. Recordando. Aquí estuvimos, por lo menos, ¿cuántos éramos? Sí, éramos muchos. Bueno, se encerraron. Yo no sabía ni que se iban a encerrar ni nada por el estilo. O sea que un día que Antonio Quitián, Ángel Aguado, el Pope y un grupo de obreros del polígono y de otros sitios, no eran solo del polígono, se han encerrado pidiendo trabajo.
¿Qué es lo que pretendían? Pues yo me imagino que los que yo conozco, que es el Pope, Quitián, Ángel, estos lo que pretendían era pedir trabajo para la gente. Hombre, nosotros con el encierro eso precisamente vino a raíz de una encuesta que se hizo en Granada y en Polígono en concreto y se vio los datos tan tremendos que había de paro. Entonces nosotros pensamos, yo no sé a quién se le ocurrió, si éramos todos, en fin, el hecho es que se propuso tener un encierro en la curia como protesta por el paro que había tan grande en Granada y que no se hacía nada por resolverlo. Y esa fue la razón del encierro. Nos encerramos allí por los que quisieron ir y me parece que fuimos 35, ¿no? Y claro, en cuanto apenas les dio tiempo a las mujeres a llevarnos comida y algunas cosas, enseguida la policía acordonó aquello y allí no podía salir nadie. Estábamos cenando y de pronto se oye un ruido y es que entró la policía por la portería del arzobispado. Y el jefe de aquello dice, ¿quién es el que preside esto? Entonces yo me levanté y le dije, mire usted, aquí no hay nadie que presida, aquí somos todos. Eso quedó. Y luego lo que quedó es que en ese mismo momento pues fueron escogiendo unos cuantos, entre los cuales me cogieron a mí, y a 7 u 8 nos esposaron, de 2 en 2, a mí me desposaron con otro y nos llevaron a la cárcel. Los curas obreros hicieron historia en la lucha por las libertades democráticas, los derechos civiles y el progreso social, pero su ciclo decayó con la llegada al papado del cardenal polaco conservador Wojtyła. Ahora, el pontificado progresista del argentino Bergoglio les da la razón. Y ellos, vistiendo sus hábitos o habiéndolos colgado para siempre, mantienen su generosa vocación de entrega orientada a otros retos, como los barrios deprimidos y los inmigrantes, pero siempre con los pobres. Porque he tenido un cuidado exquisito en ser fiel a la fe. Lo que ocurre es que en la Iglesia se toman por cosas de fe cosas que no lo son. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los obispos vivan en palacios. ¿Cómo unos señores que viven en palacios van a enseñar el Evangelio? Yo no estoy de acuerdo con el boato eclesiástico de tantos clérigos. ¿Cómo desde el boato y desde la superioridad se puede sintonizar con el pueblo, hablarle al pueblo y armonizar lo que se dice con la vida del pueblo? Estas cosas es las que no me he callado y no me las voy a callar. La evolución de mi persona, la maduración de mi crecimiento, me hizo comprender con el paso del tiempo que el celibato, para mí y para muchas otras personas, es una imposición legislativa y eclesiástica que carece de sentido, que la opción ha de ser libre y que quien desee ser célibe, que lo sea, y quien quiera ser casado, que lo sea. Yo tuve la suerte de que la vida me regaló el amor de una gran mujer y el amor nunca se puede despreciar. Por lo tanto, dejé la parroquia, dejé el sacerdocio, pero me sigo considerando cura, que es diferente. Ser sacerdote es estar dedicado a las cosas religiosas, a las cosas de la Iglesia. En cambio, ser cura es estar dedicado al cuidado de los demás. En lo referente a la Iglesia, quiero hacerlo legalmente para que no digan este tío lo que es un viva la Virgen. Cuando uno actúa por un camino distinto al de la mayoría, tienes que tener mucho cuidado en esas cosas.
Empezamos a tratarnos y llegó un momento en que nos dimos cuenta que nos queríamos y que estábamos enamorados y decidimos casarnos. Y luego ya cuando dijimos que Ángel ya se salió y me planteó lo de lo nuestro, pues yo le dije que sí, pero con la condición de que nosotros estuviéramos siempre aquí, en esta zona. Que yo quería estar siguiendo, viviendo con ellos, que estos iban a ser mi familia y mis amigos. Claro, fuimos a casarnos por lo civil, que no podíamos casar. Yo no podía casarme por la iglesia porque a mí no me habían dado ninguna dispensa ni nada de eso. Y entonces pues fuimos a los juzgados y hubo un juez que nos tomó en serio y nos casó. Porque hubo un tiempo en que los jueces no querían casar a los curas. Lo primero que hice fue ir a la curia y decir, quiero secularizarme, quiero iniciar los papeles. Tampoco yo conocía a ninguna mujer, es decir, es que ya conozco, no. Yo primero me salí y después en el trabajo de maestro conocí a la que es mi mujer. Cuando el año 88 me prohibieron enseñar aquí, el 89 mataron a los jesuitas de la UCA. Se quedaron muy mutilados y faltos de profesores. Entonces pidieron ayuda. Yo me ofrecí y allí sí podía enseñar porque aquella universidad no la podía controlar ni el Vaticano, ni el nuncio, ni el arzobispo. Desde 1987 estoy comprometido en la Fundación Sevilla Acoge en realizando diversas tareas. Porque nos parece que el compromiso con la emigración es uno de los compromisos fuertes en la sociedad actual. Por eso ha de crecer la solidaridad y el compromiso de las personas y de las organizaciones alternativas que defiendan los derechos humanos y la igualdad de la dignidad y el derecho a buscarse la vida allí donde sea, como nosotros, los temporeros andaluces, nos buscamos la vida allí donde la podamos encontrar. Yo me encuentro una noche a un coche frente a la puerta de donde vivo, un coche con gente y debajo del coche 2 personas durmiendo. Y entonces yo digo, ¿y yo qué hago aquí con esta casa? Por la mañana lo invito a que pasen la noche aquí. Desde hace 12 años no he parado yo. Bueno, ya tengo una familia acogida que lleva aquí ya 10 años viviendo, donde tienen el matrimonio y 4 hijos. Una noche, poco después de las 8, suena el teléfono, ese teléfono, y el teléfono no ponía número ninguno, número oculto. Y él descolgó y enseguida él le dijo directamente, soy el Papa y quiero hablar con el padre José María Castillo. Me dijo solo una cosa que me impresionó mucho. Rece mucho por mí, rece por mí, rece por mí. Le agradezco lo que usted está escribiendo, que me ayuda, me defiende, pero rece por mí porque lo necesito. Y la tercera vez que lo dijo, se emocionó de tal manera que yo tenía la intuición de que iba a romper a llorar. Lo que ahora dice Papa Francisco, nosotros lo adelantamos en los años 70. Nuestro delito fue decir entonces la verdad que hoy ya se dice y ya se ve normal. Entonces parecía que era intromisión en la política inadecuadamente. Y no era aplicar el Evangelio a los problemas humanos, colectivos y sociales. El Papa Francisco, desde mi punto de vista, está haciendo una aportación enteramente original, nueva y desconocida en la historia de la Iglesia y del cristianismo. Lo que pasa es que esas cosas no se hacen en unos días, ¿no? Pero por lo menos los gestos que tiene este hombre son de apertura, ¿no? Y de comprensión para los que en la Iglesia han estado apartados, ¿eh? Nosotros somos hijos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, sabemos que lo enterraron
hasta mucho tiempo casi sepultado, y el Papa Francisco, con su estilo, con su comportamiento, con sus desafíos, es el que está de alguna manera resucitando el espíritu del Vaticano II. Yo no sé a la vuelta de unos años qué va a pasar. Lo que sí digo es que nosotros somos lo que somos porque vivimos las consecuencias del Vaticano II. Es que a mí me parece que a nosotros, sobre todo personas como yo, que estoy ya cerca de los 90, ha llegado la hora de nuestro silencio. Y es decir, que yo no soy ahora quien para decir... Yo, si digo algo, tiene que ser cosas generales, ¿no? Decir a la gente que esté donde esté, que los pasos que dé, los dé como yo siempre los he dado, que buscando no el egoísmo, no mi propio provecho, sino el provecho general y de todo. La fe yo sigo manteniéndola a mi modo. O sea que hay cantidad de cosas que ya no me trago. Yo sigo creyendo en que hay algo, que hay Dios. Para mí Jesucristo es algo muy importante, sigue siéndolo. Y, en fin, pero quitándole todas las cosas divinas, es un hombre que se entregó en favor de los demás, que luchó por los demás. Mi fe en la Iglesia sigue siendo la misma de siempre. O sea, yo me considero un cristiano pues consciente de lo que soy y de lo que hago. No podemos olvidar que el sistema capitalista, pues va absorbiendo, y aunque en teoría hay muchos valores que se defendían o que hemos defendido nosotros, hay muchos valores que en teoría están en sus normas, en sus leyes, pues, pero sin embargo han sido absorbidos por muchos comportamientos, diríamos, no es la palabra capitalista, sino burguesa, que en la comodidad, el acomodarse, creo que eso ha ido perdiendo garra. Aquella fortaleza primera, creo que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? No, yo creo que dando la vuelta hemos llegado un poco a donde estábamos. Es decir, el nivel de injusticia que hay hoy dentro del mundo obrero, yo creo lo que son condiciones de trabajo son mucho más injustas que las que yo padecí en el franquismo. Eso es así de claro. Y por lo tanto, nosotros seguimos ahí, lo mismo que seguimos en los sindicatos, lo mismo que seguimos las plataformas contra los afectados por la hipoteca, todas las asociaciones que se van creando. Los militantes procuran incorporarse a los nuevos movimientos que hay y potenciar lo que ya existía. En el transcurrir de la historia de la Iglesia, por una parte la Iglesia predicaba el Evangelio y enseñaba el Evangelio. Y por otra parte, la Iglesia, sobre todo en el siglo IV al VI, se enriqueció y buscó dinero y riqueza de una manera escandalosa, diría yo. Y por otra parte, en el siglo XI se afianzó sobre todo el poder hasta llegar a elaborar la teología de la potestad plena, de tal manera que el Papa tenía poder pleno y absoluto sobre el mundo entero. Evidentemente, plenitud de riqueza y plenitud de poder no pueden estar de acuerdo con el Evangelio.